Buenas, profe, ¿cómo le va? Bien, ¿ustedes me escuchan Hola, buenas bien? tardes, profe. Buenas Profe. tardes, profe. Buenas tardes, profe. Sí, se lo escucha bien. Buenísimo. Estoy un poco congestionado, así que por eso pregunto. Espero que no sea COVID, que sea una alergia nomás. Eh, bueno, somos 15 conmigo. ¿Cuántos, no me dijo Fabiana cuántos éramos este año? ¿Tienen idea ustedes más o menos cuántos en física tuvieron en clases? Y yo creo, profe, que algo así, capaz que uno o dos chicos más, si no estoy mal. Algo Ah, así como bueno, 16, 17, algo así, creo yo. perfecto. Bueno, vamos, faltarían dos nomás, pero eh, está bueno que sean puntuales, porque siempre la primera parte de la clase es la que uno explica algunos tipos, algunos conceptos para ya largar con la parte práctica, así que es preferible que estén puntuales y después si tienen que irse antes se vayan, pero la primera parte es la más importante. Eh, Así que respetemos si quieren. Ya vamos a hablar el tema del horario cuando estemos todos, por las dudas se sume más gente. Eh, bueno, comencemos con, me comienzo presentando, soy Santiago Conci, ingeniero electrónico, y bueno, doy física electrónica, la parte práctica ya hace 4 o 5 años, creo, 5 años. Eh, bueno, me dedico a la parte de salud, equipamiento médico, estoy hace ya 8 años más o menos en el rubro, así que bueno, trabajo en parte privada como en parte pública también. Tengo una especialidad de esa rama que se llama ingeniería clínica. Y bueno, mucho de lo que vemos en esta materia está relacionado con la parte de rayos X, efecto Compton, efecto fotoeléctrico. Ya vamos a ir llegando a esos temas y podremos acotar un poco más. Eh, Me gustaría, ya que estamos de manera virtual, que es como medio frío, si les parece, se presente uno por uno, me diga simplemente, bueno, cómo se llama, si trabaja o no, si quiere compartir en qué trabaja, porque muchas veces podemos ahondar un poco más en algún tema si está relacionado con su trabajo, y si no, bueno, no hace falta que lo digan si no quieren. ¿Les parece? Que si quiere comenzamos por apellido, Alanis Gonzalo primero. Una presentación cortita, nombre, apellido, si trabajan, qué Hola, me interés. llamo Gonzalo Francisco Laní y bueno, sí trabajo, pero no hago cosas relacionadas con esto. Ayudo, soy Bien, ayudante albañil o mesero, esas boludeces. bien, bien, no son boludeces, todo trabajo es gratificante, así que si pueden prender la cámara cuando se presenten, mejor, así por lo menos conozco quién habla, por lo menos en la presentación. No sé si puedes, Gonzalo. Ando en la computadora, si me espera un ratito que entre en el celular, porque no tengo cámara en la computadora. Bueno, si quiere, preséntese el siguiente y cuando estés, Gonzalo, ahí está por ahí. Ah, Álvarez, justo. Buenas, profe, ¿cómo le va? Bien, usted. Bueno, yo soy Álvaro Herrera Juan Carlos y bueno, esta materia la tendría que haber hecho el año pasado, pero cosa del año pasado, así que la estoy haciendo ahora. Y mientras también estoy cursando varios de tercero. Y no trabajo, nada, estoy abocado al estudio, ¿no? Perfecto. Es un buen, los que tienen la posibilidad de estudiar sin trabajar, está bueno aprovecharlo. Si no, es la típica, conozco muchos casos que me pasó a mí también, que terminamos de cursar y ya comenzamos a trabajar en fábrica y demás, y después nos lleva un tiempito más recibirnos, así que está bueno mientras puedan estudiar y no trabajar, meterle pata. Ahí sigue, gracias Álvarez.
Gonzalo, Alanis, ahí te estamos Ahí conociendo. está, profe. Ahí está. Perfecto. Soy yo. Bien, gracias. Ya por lo menos me voy a acordar de las caras si lo veo en la calle. Muchas veces los cruzo me dicen hola, profe, y no sé quiénes son, así que. Bien. Balmaceda Leonel, anda por ahí. Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo andás, Leonel? ¿Bien? Bien. Fui alumno de usted el año pasado, también por inconveniente dejé la materia. Ah, me sonaba tu apellido. Bien. Las caras, como repito, me cuesta todavía con. Sí. Y bueno, Bien, trabajo a veces a medio tiempo, pero en este momento no por lo de la pandemia, así que perfecto. De 10, Leonel. Bueno, este año eh, ya estamos un poquito más aceitados con la parte virtual, así que son los mismos prácticos que el año pasado, por si los tenés comenzado, te va a servir. Sigue David Ascurra en mi lista de acá de participantes. Hola, profe. Me llamo Ascurra Soria, David Jeremías, y solamente estudio. Perfecto. Gracias, David. Esteban Bustamante. Hola, profe. Bueno, yo me llamo Esteban Bustamante, tengo 19 años y también solo estudio. Perfecto, Esteban. ¿Sos algo de Jorge Bustamante, un colega mío del hospital? Sí, sí, él es mi papá. Ah, mira vos. Un gusto entonces. Hemos trabajado juntos con tu papá. Gracias, Esteban. Facundo Cáceres. Hola, buenas tardes, profe. Yo me llamo Facundo Manuel Cáceres y también soy estudiante, hermano, no trabajo. A veces en las ocasiones en verano voy a Santa María, que yo soy de Catamarca, y Ajá. ahí trabajo con mi papá, ayudándole a mi viejo trabajando. Bien, Y Facundo. bueno, Gracias. eso. Perdón, ¿quería agregar algo más? No, no, nada. Gracias. Sigue Gonzalo Alanís. No, ya estaba Gonzalo. Me figura dos veces. O hay dos Gonzalo Alanís. No, no, ella está con mi celular. Soy yo. Ah, Ahí lo bien, bien. saco. Listo. Mm. Sigue Guillermo. Hola, buenas tardes. Sí, mi nombre es Oviedo Juan Guillermo. Trabajé un tiempo en un mini market, pero por el tema de Ujú. la pandemia cerraron, pero ahora solamente me estoy dedicando a estudiar nada más. Perfecto, Guillermo. ¿Tenés cámara? Porque no se te veía. No, profe, estoy desde la computadora, no tengo cámara en este momento. Bueno, no hay Disculpe. problema. Gracias. Jesús Ruiz. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Mi ¿Cómo estás? nombre es Ruiz Jesús Leandro. También, bueno, solo me dedico al estudio. Perfecto. ¿Tampoco tenés cámaras, Ruiz? Ahí está. ¿Qué tal? Ahí. ¿Cómo estás? Ahora sí. Por lo menos voy recordando algo. Kevin Corso Lamas. Gracias, Ruiz. Hola, profe. Soy ¿Cómo Corso estás? Lamas Kevin y solo soy estudiante. Perfecto. Veo todos chicos hasta ahora, todos jóvenes, 19, 20 años. Siempre solemos haber algunos grandes, de 30 y pico, 40 y pico en el curso. Hasta ahora ninguno. Bien, sigue Leandro Fuentes. Hola, profe. Me presento, me llamo Fuentes Guzmán Leandro y tengo 19 años y sí, solamente estudio. Perfecto, Leandro. Gracias. Maxi Barrera. Hola, profe. Me llamo Barrea Garfunkel Maximiliano. Tengo 19 años y también solamente estudio. Perfecto, Maxi. ¿Tampoco tenés cámara?
Estoy tratando de prenderla, pero tengo un inconveniente ahora. Bueno, no hay problema. Después sigue Torres. Torres, dice C, no sé si es, ¿cómo será el nombre? Hola, profe, ¿cómo está? Soy Toya Cecilia, fui alumna suya el año pasado. Por Sí, sí, inconvenientes dejé también. me acuerdo. También la única mujer era, así que por eso me acuerdo el apellido. Sí, era la única chica que había. Bien, está bien, Cecilia. Vos no trabajabas, ¿verdad? No, profe, yo sí trabajo, no tengo Ah, vos seguro. trabajás. Bien, bien, bien. Bueno, gracias, Cecilia. Vergara Santiago Daniel. Bueno, 20 años también. Todos jovencitos. Gracias, Santiago. Joana Pereira Flores. Hay otra mujer entonces. Hola, profe. Soy Joana Pereira, tengo 19 y solamente me dedico al estudio. Perfecto, Joana. Gracias. Bueno, estamos todos, creo, si no se me pasó alguno. Bueno, ya no creo que entre más, así que podemos comenzar a hablar entre más gente, así que podemos hablar de la materia. No sé si Fabiana le comentó, eh, vamos a tener 6 trabajos prácticos con 6 guías que tienen que presentar. La idea de la guía es que ustedes hagan para practicar, sería para estudiar, ¿verdad? Así que me lo van a presentar en digital, lo pasan a PDF, al cuaderno, no hace falta que se puedan hacerlo en presentación, en Paint, nada de eso. Solamente manuscrito, lo pasan a PDF y lo envían al final del año sería. Repito, no importa la prolijidad, si quieren sean los apuntes de clase, no hay problema, lo importante es que hagan todos los ejercicios porque los parciales siempre son ejercicios muy similares a los prácticos. Así que si ustedes hacen los prácticos no van a tener ningún tipo de problema con los parciales. Lo que sí me gustaría, bueno, hacer un pequeño paréntesis con esto porque hemos detectado que se copian muchísimo, por más que no lo decimos. Es fácil saber cuando los alumnos se copian. Y más allá de, a nosotros no nos engañan, en realidad los que se perjudican son ustedes, por eso quería hacer un comentario con esto, que traten de aprovechar esta virtualidad, pero no con esas ventajas que en definitiva se perjudican a ustedes. Esta es una materia que no la van a usar mucho en esta carrera cuando se reciban, pero tiene conceptos importantes que, bueno, están parte del plan, así que hay que estudiarlos. Yo no soy de exigir el tema de aprenderse las fórmulas de memoria, esas cosas que era común antes, yo nunca estuve de acuerdo, y menos ahora como docente, así que eso no hay problema que las tengan escritas ahí. Además, vamos a ver las fórmulas y vamos a encuadrarlas para que ustedes las tengan apartes. Y en el día del parcial pueden anotarlas, contar que no hay problema si se olvidan. Lo importante es que sepan aplicar esas fórmulas y los conceptos, nada más. Bien, con respecto a los parciales, vamos a tomar 2 parciales, dependiendo de los tiempos, pero sí solemos hacer 2 parciales, del práctico 1 al práctico 3, el primero, y del práctico 4 al práctico 6, el segundo parcial. Con más de 4 se regulariza, con más de 6 se promociona, pero la promoción tienen que aprobar también los parciales teóricos que van a ir rindiendo con Fabiana. No sé si ya les mencionó ese tema. ¿Hablaron algo de los parciales teóricos?
Sí, profe, sí, nos comentó de los parciales teóricos, de que nos iba a dar guías, nos va a hacer un poquito más trabajar que el año pasado, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Sí, ella me comentó, ya que estamos hablando del tema de los parciales, no importa el nombre, pero un alumno que se presentó a rendir promocionado y no sabía ni los conceptos mínimos de la parte práctica. Entonces evidencia ahí también que los parciales capaz que no había estudiado bien. Por eso que este año voy a insistir un poquito más con el tema de conceptos. Más allá de los parciales prácticos, capaz que ese mismo día le pregunta a cada uno un par de conceptos prácticos simples. La finalidad es que no se copien los parciales uno al otro y que no aprendan, esa es la finalidad nada más. Bueno, ¿qué otra cosita? ¿La promoción tienen alguna duda de la regularidad? En mi caso no, profe. Yo, Perfecto. Con respecto a la bibliografía, Fabiana les mencionó si ustedes quieren agregar algún concepto, algo de donde se puedan remitir a la búsqueda. Sí, profe, nombro bastantes libros, profe. Bien. Y lo bueno que tienen, aparte, todo digital, googlean y consiguen más allá de los libros. Hay varias fuentes bastante formales, profesionales que pueden sacar información. Si no, bueno, los libros de física, ya que se vienen tomando hace mucho tiempo, Zemansky, le habrá mencionado también Resnick, pero bueno, ya lo hablaron eso con Fabiana. Ahora que estamos todos, parece, tema del horario, ¿cómo les queda más cómodo? Que lo hagamos para yo ver de gestionarlo ahí con el departamento. Que hagamos las 2 horas en un solo día, de 4 a 6, o prefieren que hagamos como está el horario que es miércoles y jueves, de 5 a 6 y media, pero en realidad de 5 a 6 se da. ¿Cómo les queda más cómodo? En mi caso particularmente, profe, me queda más cómodo como ya está el horario, dado que estoy cursando materias de tercero. Y, por ejemplo, tengo una clase que entra a las 6. Claro, pero no habría problema entonces si hacemos de 4 a 6. Miércoles o jueves, de 4 a 6, y ya quedas libre a las 6. Lo demás Profe, sí. yo opino que estaría bueno hacerlo, por ejemplo, el miércoles de 4 a 6. Bueno, alguno que tenga una objeción, a mí me queda más cómodo, pero bueno, obviamente si ustedes ya Porque hoy, por ejemplo, jueves, salimos a las 11:15. Claro, Y sería una materia menos que tendríamos un jueves. no estaría tan cargado el jueves. O sea, Claro. hasta ahora, miércoles, ¿qué opinan los demás de hacerlo de 4 a sí, 6? yo también concuerdo, de 4 a 6 estaría muy bueno. A mí Yo también también me estoy de viene de acuerdo, 10, profe. profe. Buenísimo. Si hay alguno que no pueda, Cecilia, por lo que te entendí, a las 6 entrarías la otra materia, así que podés de 4 a 6. Sí, Parece que profe, sí. entraría un poquito más tarde, porque eso es a las 17:45. Pero no hay problema. Bueno, buenísimo. Sí, de última vos te vas 15 minutos antes, como repito siempre, la primera parte es la más importante, después ya siempre ya medio reiterativo la última parte de la clase con los ejercicios. Bueno, si puedo confirmar eso, les aviso por el grupo, ya hablo con el departamento, a ver si me permiten, que lo hagamos miércoles de 14, 16 cuartos en realidad, pero vamos a hacer de 16 hasta las 18:30 creo que el horario, pero entre nosotros terminamos antes. Las clases virtuales se acota mucho el tiempo. Eso nos hemos dado cuenta el año pasado. Nosotros para enseñar 3, 4 ejercicios en la parte práctica,
demorábamos 1 hora y media en clases. Y ahora virtual, como ya están los ejercicios hechos, solamente los mencionamos y hacemos acotaciones, se demora 40 minutos en dar lo que dábamos antes en 1 hora y media. Así que las clases son más breves. Por esa razón podemos unir las dos clases y llegamos al programa tranquilamente. Bueno, ¿dudas sobre la materia? Si no, ya la largamos directamente con las clases. ¿Algo que me haya olvidado de mencionar? ¿O dudas que tengan de la regularidad, parciales y demás? En mi caso no, profe. Bueno, otro detalle que me olvidé de mencionar, no tengan vergüenza de preguntar las veces que sea, por más que les parezca algo sonso, hablando mal y pronto, de la pregunta, todo lo contrario, toda pregunta suma, y si la hacen es porque tienen dudas. Acá nadie se va a reír, ni suelo ser irónico con lo que preguntan, así que eh, con total libertad, sin vergüenza, preguntan. Si quieren con cámara o cámara apagada, no hay problema. Así que conmigo trabajen totalmente tranquilos, ¿no? Sin presiones, tranquilos, y la idea es que ustedes aprendan, que aprendan la materia y que pasen un momento agradable. No, nada de ofensas ni nada de eso. Así que bueno, chicos, si no hay duda, paso a compartir la guía. En el campus, no sé si pudieron ingresar para ver las guías, lo que estaba subido del año pasado, nos manejamos con las mismas guías, las mismas resoluciones. Voy a compartir ahora, pero confírmenme si lo pueden bajar del campus. Esta sería la guía número 1, donde se ve ondas electromagnéticas. Lo están viendo, ¿verdad? A la guía. Sí, profe. Hay que matricularse, ¿verdad? En el campus. Sí. Ajá, ¿Quieren que se las pase por el grupo WhatsApp ahora, que la descargan para que la tengan a mano rápido y después se matriculan? bueno, Sí, profe. profe, mejor. Bueno, ahí se las paso. Y la resolución, para otra vez ya entran ustedes, lo descargan antes de la clase. Y las resoluciones también le paso de la guía 1. Bueno, ahí lo acabo de subir. Las resoluciones están hechas manuscritas por mí, del cuaderno y pasado a PDF. La verdad que no tuve tiempo de pasarlo a un Paint, pero la finalidad es la misma, es que se entienda el ejercicio nada más. Lo mismo, hacemos aclaraciones, escribimos arriba los ejercicios para que no queden dudas. Bien, voy a dejar de compartir esto, ustedes bájenlo del WhatsApp y paso a compartir la resolución del práctico 1. Ahí estaría. Bien, ¿cómo les fue con la teoría, con el tema de ondas electromagnéticas, la ecuación de esas ondas, de su campo eléctrico, campo magnético? ¿Les quedaron dudas? Quedó bastante claro en mi caso. Perfecto, Facundo. Los demás, si tienen dudas, me frenan, ¿no? No dejen que yo siga avanzando, porque después volver a explicar desde el principio significa que no entendieron nada de esa parte, así que córtenme, apenas no entienden nada, algo, me frenan. Bien, estas ecuaciones que están remarcadas, encuadradas, son las que ustedes van a tener que utilizar para la resolución de ejercicios.
ya sea en la guía o en el parcial, ¿verdad? Así que lo que siempre aconsejo es que ustedes en su cuaderno hagan una hoja con fórmulas. Práctico 1, la fórmula que utilizan, cómo se llama esa fórmula, y si tiene ciertas constantes, que le coloquen los valores, el nombre de esas constantes. Entonces ustedes, para repasar los parciales, tienen la fórmula a mano y se van a acordar ahí de cómo se utilizan o no. Voy a enchufar el cargador. Bien. Si no tienen duda de la fórmula, pasamos a la resolución del ejercicio número 1. Nos dice, el campo de una onda electromagnética plana en el vacío se representa por, y nos da la ecuación. Antes que nada, ¿vieron con Fabiana lo que es una onda plana? ¿Cómo se proyecta en un plano, en un corte, en un punto en el tiempo? La onda plana con respecto a sus componentes. ¿Lo vieron con Fabiana? Sí, profe. Bien. Nosotros, si hacemos un corte en un tiempo t igual a x de esa onda, van a quedar dos componentes, una de campo eléctrico y una de campo magnético. Al ser plana, esa diferencia va a ser de 90 grados, o sea, va a estar en un plano distinto. ¿Qué significa? Vamos a trabajar con tres ejes de una onda electromagnética. Un eje de propagación, a ver si paso a... si puedo graficar acá. Dijimos tres ejes, ¿verdad? Un eje, supongamos, este eje, no importa cuál, se propaga la onda electromagnética. Ese se llama eje de avance de la onda, ¿verdad? Porque una onda se va a propagar, suponemos, en un eje. Y los otros dos ejes va a tener seguramente una componente de su campo eléctrico, supongamos que es en este eje. Tengo que cambiar el pad porque la verdad que me sale bastante feo. Campo eléctrico, y en otro eje va a tener la componente de su campo magnético, y en otro eje va a ser la propagación de la onda. Estos dos componentes, lo habrán visto con Fabiana, cumplen la regla de la mano derecha. Creo que ya vieron física 1 o 2. Ustedes colocan la regla de la mano derecha y siempre va de E hasta B, y donde va el pulgar es la dirección de la onda electromagnética. Repito de vuelta. El producto vectorial es E por B. Hagan de cuenta que es una E. Producto vectorial, B, que es campo magnético. Es importante que respeten que es de E a B, para la regla de mano derecha. E por B, y donde indica el pulgar, es el eje de donde se propaga el sentido de la onda electromagnética. Eso lo tienen claro porque es importante y lo vamos a utilizar mucho. Sí, sí, profe. Bien. Si tienen claro, vamos a pasar a hablar de esta fórmula. Esta fórmula, como verán, creo que la tienen que haber visto con Fabiana, pero si la repito simple, medio rápido. El campo eléctrico está compuesto por la amplitud es sub 0 por el seno de K por X, todo esto del argumento, ¿verdad? KX menos omega T, donde K es el número de onda angular o número de propagación, que es igual a 2pi sobre lambda, sobre su longitud de onda, y omega es la frecuencia angular, 2pi por f, o si reemplazamos la frecuencia por 1 sobre el periodo, nos queda 2pi sobre el periodo de la onda. Y a su vez, si trabajamos sobre esta fórmula y reemplazamos lo que es K, como se ve por esto, y sacamos del paréntesis a 2pi,
nos va a quedar el argumento x sobre lambda menos t, la variable tiempo, sobre t, que es una constante, que es un periodo de esa onda que estaríamos trabajando. De las dos maneras ustedes pueden trabajar de esta fórmula, dependiendo los datos, como le den, que les quede más cómodo, que les pida el enunciado. Ahora, hay algo importante, que es la componente del campo. ¿Por qué? Esto atiendan porque sabe ser un punto de confusión. Esta X que ven acá me está diciendo que la onda electromagnética avanza en el sentido de las X. ¿Está bien? ¿Para dónde iría? Tengo que cambiar el pad urgente. Bueno. Si esto representamos como el eje X, la onda se propaga en este caso en la dirección X. ¿Por qué? Porque es dependiente de X y de tiempo. ¿Entienden? X nos va a dar cómo va avanzando esa onda en su eje, en el eje X, y en un determinado tiempo. Y este signo que ven acá, me va a decir si va a avanzar en X positivo o la onda va avanzando en X negativo. Es al revés de lo que parece. Si tengo kx menos omega t, significa que la onda avanza en sentido X positivo. ¿Entienden? En este caso, esta fórmula que estamos viendo es igual a la que nos da el enunciado, porque tiene, ya vamos a ver por qué está así, pero si se fijan, también tiene la variable x, significa que la onda avanza en dirección x, y positivo porque tengo menos t, o sea que sería este ejemplo. Bien, por otro lado, no sé si vieron también con Fabiana, la relación de las amplitudes de los campos. Está dado por esta fórmula, donde la amplitud del campo eléctrico es igual a c, la velocidad de luz, por la amplitud del campo magnético. Entonces, con esto relacionamos ya las dos amplitudes de las ondas. Y acá no está aclarado, pero el argumento, tanto el campo magnético como el eléctrico, son la misma. ¿Está bien? Esta es la fórmula solamente del campo eléctrico, pero como dijimos, toda onda electromagnética tiene dos campos, eléctrico-magnético, que se mantienen entre sí, no puede existir uno solo. Eso seguramente lo vieron en la teoría. ¿Y cómo sería, a ver si recuerdan la teoría, cómo sería la ecuación de campo magnético? B igual a B sub 0. B sub 0 por El seno. Y ahí el mismo argumento que este de acá, ¿verdad? Sí. O sea que la fórmula, el argumento es el mismo, obviamente, porque las dos ondas tienen que sí o sí ir en fase, si no, no se mantendrían indefinidamente en el espacio, como contemplamos cuando son ondas en el vacío, no tienen pérdidas esas ondas. Significa que no se atenúan, se propagan indefinidamente, cosa que en la realidad obviamente no es real. Siempre hay una pérdida en cualquier propagación de onda, en cualquier medio, que no sea el vacío. Bien, ahora, estas dos ecuaciones siempre las vamos a pedir en los ejercicios. Dijimos que los argumentos son los mismos de las dos ondas, pero cambia algo. Esta X dijimos que es el eje donde se propaga, pero ¿cómo sabemos en qué eje está esa componente? ¿Cómo podemos identificarla? De esta manera. O colocamos un subíndice, como está hecho en el ejemplo, me dice que el campo eléctrico está en el eje Y.
O bien se puede colocar, no hace subíndice, y se colocan los versores I, J, K. En este caso, si está en el eje I, se puede colocar la J. Hagan de cuenta que es una J. Y si quieren colocar tanto subíndice como el versor al final, está bien. Pero siempre, siempre uno de los dos mínimamente tiene que estar para saber que les quedó, para identificar en qué eje está la componente de ese campo. Entienden todo eso respecto de los ejes y las componentes, ¿no? Por ejemplo, si yo corto, hago una, en tiempo igual a X, ahí, ¿no? Hago un corte, cuesta graficar con el mouse, la pizarra era más simple. Pero si corto en ese tiempo, me va a quedar un eje, una componente del campo eléctrico, suponiendo que este es el eléctrico, en ese eje, y una componente del campo magnético en este eje. Estos dos componentes de E y B tienen una amplitud que está dado por ese factor, pero aplicado a ese tiempo que hacemos el corte, ¿verdad? Acuérdense en que esta amplitud es la amplitud máxima de la onda. Dependiendo en qué momento, en qué tiempo hacemos el análisis, se multiplica por un factor menor a 1, por ende, la amplitud termina siendo menor a la máxima, dependiendo en qué punto. Eso se acuerdan, ¿verdad? Eso lo habrán visto en análisis 1 o 2, el tema de ondas senoidales. Bien, ¿dudas sobre el concepto de lo que vimos más o menos de cortes, componentes, campos? No, profe. Bueno. Bien. Si no hay dudas, pasamos directamente a resolverlo. Y acá quiero que ustedes comiencen a relacionar. Este es el ejercicio. Esta fórmula la acabamos de ver. Y nos pide, si tienen ahí a mano, longitud de onda y número de propagación. Vamos primero por eso. ¿Cómo relacionamos esta fórmula con la que acabamos de ver? Bueno, acá está resuelto, a ver. Está resuelto abajo. ¿Pero qué opinan ustedes? Usamos, ¿cuál de las dos fórmulas que vimos? ¿Esta parte o esta parte? Dependiendo de cómo la vemos acá. Bueno, es lo mismo. Como lo vean más simple, miren. K, ¿qué significa que estamos usando esta fórmula? Esta mitad. K va a ser igual a 2pi por 10 a la 8 sobre C. ¿Por qué? Acá está trabajado que multiplica esto y lo ingresa al paréntesis para que quede kx menos omega t con ese formato. Si ustedes tienen lapicera ahí y cuaderno, multipliquen esto por esto y les va a quedar de esta manera. Si se fijan, 2pi 10 a la 8 sobre c por x, no está x acá porque solamente lo igualamos como k. Entonces está bastante transparente. Multiplicamos esto y nos da un factor por x. Ese factor obviamente es k. Entonces ya está. No hay que calcular mucho más que esta fracción. Reemplazamos la constante de la luz. Siempre, siempre acuérdense de cualquier fórmula que utilicen, reemplacen por el valor de la unidad. ¿Qué significa? Si tienen 3 mega, en este caso 3 por 10 a la 8, ¿no? Creo que ya en segundo año lo tienen claro, pero si tienen unidades en milisegundos, en microsegundos, en megahertz, lo que sea, siempre coloquen la exponencial de esa unidad. ¿Bien? Porque siempre las fracciones están en la unidad. No coloquen 10 mega como 10, porque les va a dar mal el resultado. Tienen que poner 10 por 10 a la 6.
Siempre respeten la exponencial. Resuelven esto y nos queda que K es igual. Acá estamos a 2/3 de pi. Acá obtenemos el valor de K. Y ya teniendo el valor de K, utilizando esta fórmula, despejamos la longitud de onda, nos da una longitud de onda de 3 metros. Y obtenemos lo que nos piden, creo que en el ítem A. Nos pedían longitud de onda y número de propagación. Longitud de onda y número de propagación. 2/3 de pi. ¿Venimos bien? Sí, profe. Bien. Con respecto a las unidades, es importante que lo coloquen en el parcial hablando de las unidades al final, cuando ya hagan el resultado, por ejemplo acá. Lambda es igual a 3 metros, bien. Ahí coloquen la unidad. Todos los cálculos anteriores no hace falta porque se vuelve engorroso y hasta desprolijo que haya tantas unidades. Pero es importante, muy importante, que coloquen la unidad en el resultado. Siempre se analiza con respecto a la fórmula, si tienen dudas. Por ejemplo, la frecuencia angular. ¿En qué unidad será? 2pi, ¿qué sería? Radianes sobre segundos. Bien, esa es la unidad, la tienen que colocar. Bien. Acá, el número de onda angular, ¿qué unidad sería? Radianes sobre metro. Bien. Y así van analizando las unidades con respecto a las fórmulas generales que colocamos, ¿no? Bien. Si no hay dudas hasta acá, vemos que nos piden, ahora nos piden la amplitud del campo magnético. Bien. Esta fórmula la utilizamos. La amplitud del campo eléctrico la tenemos. Directamente utilizamos esta fórmula y listo. Es bastante simple. Utilizando esa fórmula, acá está, despejamos campo magnético y reemplazamos la constante de la luz y nos da 1,6 por 10 a la menos 9 Tesla. Esa es la unidad del campo magnético. Bien. En cambio, ¿vieron la unidad del campo eléctrico? Ahí estaría. Volt sobre metro. La unidad del campo magnético, Tesla. Bien. Una vez que tenemos ya los datos de las amplitudes, los datos de K y los datos de lambda y omega, directamente reemplazamos en el argumento todos los valores obtenidos y ya tenemos las dos ecuaciones de sus componentes de esa onda electromagnética plana. Si se fijan, acá está identificado porque era un dato, la componente del campo eléctrico. Este era un dato. Y otro dato era el eje por donde se propaga la onda electromagnética, en el eje X, como ven acá. Y a su vez, al tener signo negativo, significa que se propaga en el eje positivo. Son tres datos que obtuvimos directamente de la ecuación que nos está dando el ejercicio. Entonces, agarramos, siempre también pedimos que lo grafiquen a las componentes del campo en los tres ejes. Entonces, onda electromagnética, X positivo. Campo eléctrico, Y positivo. Entonces, la dirección del campo magnético la sacamos con la regla de la mano derecha. Ustedes agarren, al frente ahora de este dibujo que están viendo, hagan, a ver como E por B, y van a ver para dónde les queda el eje, en este caso el eje X, que es la dirección de propagación de la onda. Ahí practiquen con sus manos, porque me cuesta ir acá de frente, pero practiquen con sus manos a ver si llegan a hacer el producto de la mano derecha con dos vectores. E por B, mano derecha,
y van a ver para dónde apunta el pulgar, es la dirección de la onda. Fíjense si les sale. Tienen que hacer E por B. Y el pulgar le tienen que dar apuntando para X positivo. Y si quieren sacarse la duda, hagan. Bueno, si hicieran al revés, B por I, le apuntaría en X negativo, que estaría mal, obviamente. ¿Entienden esto, no? De los ejes, de los componentes. Sí, profe, sí, se entiende. Los demás, sin vergüenza. Sin Sí, vergüenza, profe. pregunto. Sí, No se les digo entiende. Bien. Buenísimo. Si entendieron hasta ahí, es un buen indicio, porque acabamos de terminar. Ah, nos pide algo más, perdón. Nos piden la intensidad media. ¿Vieron el vector de Poynting? Intensidad media con Fabiana. Sí, sí, profe. Bien. O sea que esta fórmula que ven abajo seguramente les resulta familiar. 1/2 permeabilidad del vacío por el producto de las amplitudes de los campos. Esto nos da la intensidad media o vector de Poynting, que es una relación de potencia por área, como ven acá. Pero reemplacemos. Este valor lo van a anotar junto con la fórmula. La permeabilidad del vacío lo van a utilizar. Reemplazamos por las amplitudes de los campos. Hacemos con la calculadora. Y nos da 0,331 miliwatts sobre metro cuadrado. El concepto de la intensidad media ya lo habrán visto, así que no vamos a ahondar mucho en eso, pero es importante que sepan que es una relación de potencia sobre área. Bien, eso sería el ejercicio 1, y así este es un ejercicio típico de parcial. Vamos a practicar mucho esto, se van a dar con distintos tipos de componentes, en distintos ejes, para ver el tema de la regla. Acá se van a dar datos no tan claros como este, capaz, se dan datos que tengan que calcular, despejar un poquito más, pero es un tema muy simple, no hay más que esto. Así que el tema de onda electromagnética no sabe ser un problema en los parciales. Si no hay dudas, pasamos al segundo. Bien. El número 2 nos dice, una onda, esto está bueno que ustedes cuando practiquen no vean la resolución que yo les presenté recién, sino que lo lean y lo hagan solos. Si llegan a resultados que después van a corroborar, significa que entendieron. Pero traten de hacerlo solos sin ver la guía resuelta, y eso es un claro indicio que han aprendido bien. Veamos qué sacamos del enunciado. Ustedes lo tienen a mano, me dijeron, ¿no? Dice, una onda de 1,8 GHz. Agarren siempre, comiencen a anotar los datos que les da el ejercicio. O sea, frecuencia igual a 1,8 giga. ¿En qué unidad sería? ¿Exponente cuánto? ¿Seis que me Mega. profe? No A te las escuché. 9. A las 9 creo que era. A las Perdón, 9, al revés. hermano. Perfecto. Mega, disculpe, kilo a la 3, mega a la 6, giga a la 9. Son los más utilizados, ¿no? Bien. Tiene una amplitud de campo magnético de 4,75 nanotesla. Nano a la menos 9. Acuérdense que mili a la menos 3,
micro a la menos 6 y nano a la menos 9, que es lo que más se utiliza. En capacitores electrolíticos van a utilizar hasta picofaradio también, a la menos 12. Entonces ya nos está dando el valor de B sub 0. Acá está. Y a su vez, fíjense en que indirectamente, yo estoy señalando algo que ustedes no están viendo, pero ustedes tienen a mano la guía. Nos dice K, el versor K. ¿Qué significa? ¿En qué eje está la componente de campo magnético? El eje Z. Perfecto. Ya nos dio un dato. Campo magnético, eje Z. Y se propaga en la dirección I positiva. ¿De quién está hablando? ¿Quién se propaga? La onda electromagnética. Exactamente. O sea que la dirección de la onda es en I positiva. Ya con ese dato, más la componente de campo magnético, ya tenemos todo para armar los componentes en los tres ejes de cómo se propaga y dónde está cada campo. Y nos pide escribir las ecuaciones del campo eléctrico y del campo magnético. Bien. Dicho eso, es muy similar al anterior. Acá, como ven, colocamos los tres datos que nos da. Y la onda electromagnética, como dijeron, en I positivo. Una vez que tenemos esto, ya podemos graficar directamente en los tres ejes. La onda se propaga en I positiva. El campo está en B positivo, porque si no nos hubieran puesto acá un menos. Como no nos pusieron, tomamos que es en B positiva, en Z positivo. Y ahora, esto practiquen ustedes en su casa, hagan el producto, cómo debería ser E, en qué eje, para que multiplicado por B me dé la propagación sobre I positivo. Si practican con su mano derecha, les va a dar que sí o sí tiene que ser E por X negativo, o sea, E, el campo eléctrico negativo, en el eje para que haga el producto de la mano derecha y vaya para arriba. Porque si harían E positivo por B positivo, la onda iría para abajo y el enunciado dice que es I positivo. Así que sí o sí la componente tiene que estar acá. Si ustedes grafican los ejes con distintos nombres, acá le ponen I, acá X, acá Z, van a ver que les da distinto. O sea que siempre que ustedes coloquen una ecuación, hagan el gráfico, porque no significa que esté mal. Significa que ustedes han nombrado los ejes de distinto orden, y obviamente por la regla mano derecha va a dar distinto. Pero está bien siempre y cuando hagan la ecuación y hagan el gráfico como ustedes nombraron los ejes. Eso no hay problema. Bien, dicho eso, ustedes siempre con las ecuaciones que tienen, que hemos visto, comiencen a ver en cuál de ellas falta una sola incógnita y bueno, despejen y reemplacen. En este caso, tengo la frecuencia, significa que solamente está de incógnita omega, reemplazan, y nos queda este valor radianes sobre segundo. Ya tengo omega. ¿Para qué calculé omega? Acá está la fórmula final que queremos llegar. ¿Y qué variables tenemos? Incógnitas, omega y k. Y la amplitud. Omega ya lo tenemos, vamos por k. Como k es 2pi sobre lambda, y no tenemos lambda, pero sí tenemos c y f, reemplazamos lambda igual a c sobre f, reemplazamos la constante de la velocidad de la luz, la frecuencia como dato, llegamos a la longitud de onda. Una vez obtenida la longitud de onda, reemplazamos con la fórmula de K y llegamos al valor, al número de onda, 37,7 radianes sobre metros. Teniendo K, nos falta la amplitud,
como el campo magnético amplitud es un dato, reemplazamos y llegamos al valor de la amplitud E sub 0. Teniendo E sub 0, directamente queda reemplazar esos valores en la fórmula general, pero considerando qué variable colocamos acá, considerando qué signo colocamos acá, considerando qué versor tomamos acá. Lo mismo para la ecuación de campo magnético. A ver, esto vamos un poquito despacio porque es importante. Llegamos a la conclusión que el campo magnético está en componente X negativo. Entonces, este signo de acá tiene que estar negativo. Porque su X está en el eje negativo. Como dijimos que se propaga en el eje Y, ponemos la variable dependiente del argumento Y. Y como dijimos que es el eje positivo, colocamos el signo negativo. Y como está en el eje X, colocamos el versor o bien el subíndice al principio. Ven que tomamos en cuenta muchas consideraciones de signo para colocar correctamente la fórmula, ¿verdad? Eso es lo que suele costar un poquito, así que no sé cómo lo ven. ¿Lo entendieron? El tema de los signos. Sí, profe. Bien. Ustedes pueden hacer dos cosas en el parcial. O reemplazan todos los valores, como ven, el valor de K, el valor de omega, en la fórmula final. O bien, colocan, como hice yo, la fórmula de manera genérica, obviamente con los signos correspondientes, los versores, las variables adecuadas, y remarcan el valor de las constantes que van en esa fórmula. Si está acá el valor de K, está el valor de omega, ¿dónde está omega acá? Significa el valor de sub 0, no hace falta que coloquen todos los valores, sino que por lo menos los pongan anteriormente. Si lo quieren hacer, tampoco está de más. Y nos pedían B sub z, la componente, para sacar que era z, era un dato, perdón, esto ya era un dato, E sub x aplicamos la regla de mano derecha. Y acá es totalmente lo mismo, como dijimos, solamente que cambia B sub 0, está positivo porque la componente del campo magnético está en Z positivo, distinto del campo eléctrico. ¿Dudas? Ese sería todo el ejercicio 2 que nos pedía estas dos ecuaciones. De mi parte no, profe. Bueno, Esteban, los demás, ¿cómo venimos? Si venimos bien, ya... ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende? Bueno, yo entre que estoy congestionado y me pusieron un pequeño implante adelante acá en los dientes, no me cuesta todavía modular un poco. Así que bueno, si me entienden me alegro. Si no, me dicen con confianza y trato de hablar más fuerte. Bien. Pasemos al 3 y ya los dejo libres. Me imagino que están con un mate, por lo menos, para no dormirse, ¿no? Antes eso no podíamos hacer presencialmente, era más complicado. No, yo no, profe. Yo terminé de comer como a las 4 de la tarde, por ahí más o menos. Así que con un café más que con un mate. Claro. Y los demás se me hace que se fueron a dormir a siesta porque no Yo contestan, así ensucio que... las hojas con el mate, profe, si no. No, profe, acá estamos. Ahí están.
Perfecto. Si quieren acotar algo, me pueden frenar en cualquier momento, por más que sea de la clase o no de la clase, cualquier duda me frenan. Vamos al ejercicio 3 y último del día. Nos da un campo magnético, una ecuación, y nos piden escribir la ecuación de campo eléctrico en función del tiempo, suponiendo que la onda se propaga en X positivo. Es muy similar a lo que veníamos haciendo. Esperen, voy a silenciar el teléfono. Bien. ¿Qué datos podemos sacar de esta ecuación? ¿Esto qué sería? ¿B sub 0? La amplitud. La amplitud. Amplitud. Todo esto sería B sub 0, perdón. Y está bien simple la ecuación porque, claro, ahí me dijeron bien de fondo ustedes qué sería esto. Eso es K, lambda, sí, K. Exactamente. Usamos la ecuación Kx menos omega t. O sea que K ya es un dato. ¿Qué otro dato nos están dando acá? ¿En dónde se propaga el campo magnético? Z, ¿no? Z, exactamente. Y por otro lado, nos dan el dato que la onda se propaga en X positivo. O sea que acá estaría. Ya con esos dos datos, aplicando regla a mano derecha, E tiene que estar en Y positivo para que sea E por Y y la onda se propague en el eje X positivo. Entonces ya tenemos otro dato más, la componente de campo eléctrico. Bien, como K es igual a esto, y K es igual a 2pi sobre lambda, despejamos directamente lambda, va a ser igual a 2pi sobre K, igual a un milímetro, o 1 por 10 a la menos 3 metros. Ya teniendo lambda, podemos sacar la frecuencia de la onda con esta ecuación, C sobre F. Este C sobre F, por las dudas le aclaro, creo que hay un ejercicio que lo hacemos. Siempre se usa C, ¿en qué condición? Que el medio sea el vacío. Perfecto. Muy bien, Esteban. Si el ejercicio dice que no es vacío y que el medio nos da seguramente la velocidad de propagación, ya no va a ser C, sino va a ser esa velocidad, que va a ser un dato seguramente, de B, la velocidad de propagación de la onda. Si es vacío, esa velocidad es la velocidad de la luz. Muy bien. Si no nos dicen que es vacío, suponemos que la onda se propaga en el vacío. Igual otra cosa, si no nos dan datos de ejes o de propagación, y el ejercicio nos pide que coloquemos las ecuaciones que estén completas, o sea que tienen que tener los datos del sentido de propagación, eje y variable y demás, ustedes arrancan con consideraciones. Colocan, bueno, suponemos que la onda se propaga en X positivo, listo. Suponemos que el campo está en Y positivo, bien. Entonces, en base a esas dos consideraciones, el campo magnético tiene que estar en Z para cumplir con la regla de la mano derecha. No creo que se dé, pero eso para toda la carrera, creo que probabilidad estadística, si la tuvieron, siempre había que hacer consideraciones. Si ustedes no le dan datos, asegúrense que no estén los datos, pueden suponer esos datos que por omisión se completen. Siempre con lógica y sentido, ¿no? Bien, obtenido la frecuencia, nos queda omega 2pi por F, llegamos al valor de omega, teniendo omega nos faltaría el valor de la amplitud de campo eléctrico, reemplazamos 0,129 volt por metro,
Y con eso llegamos a completar la ecuación de campo eléctrico. A ver, revisemos si está bien. ¿El campo eléctrico quedó en el eje positivo? Sí. Entonces, acá es positivo, está bien. No hace falta ponerlo. ¿La onda se propaga en el eje X? Sí. Perfecto, está bien la variable. La variable dependiente acá del argumento sería X. ¿Se propaga en sentido positivo? Sí. Perfecto, está bien acá el signo. Y por otro lado, el versor está en el eje Y, está perfecto. Esta sería una manera completa de poner la ecuación sin necesidad de reemplazar los valores de las constantes. Si quieren lo colocan, si no, no. ¿Cómo lo vieron bien? Sí, profe. Hay que estar atento al tema de los signos y en dónde se desplaza el campo. Porque yo en el ejercicio Exactamente. anterior no me doy cuenta de la E y también yo lo estaba diciendo igual que antes y no me dio del signo. No me di cuenta del signo. Fundamental. Perfecto, eso con práctica lo van a ir entendiendo, porque si no queda como... Siempre, todo es simple cuando a uno se lo explican, pero después cuando uno hay que hacerlo solo, ya se complica un poco. Así que insisto mucho siempre en la práctica. Vieron que las clases las vamos a hacer más cortas de la hora que dice el programa, así que si tienen ganas, después la clase lo resuelven en 10 minutos cada ejercicio y ya les queda bien asentado el concepto. Si no entienden algo, lo anotan y la próxima clase me preguntan. De esa manera ustedes van a seguir las clases al día y a la hora de rendir un final lo van a rendir con poco tiempo de preparación. Y es muy bueno, es un buen consejo. Bueno, gente, si no hay dudas de nada, sería todo lo que daríamos por hoy. Así que escucho comentarios. Si no, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Quedamos de 4 a 6:30, teóricas. Vamos a dar antes de las 6 de la tarde. Eso queda entre nosotros. Pero yo les voy a confirmar lo mismo por el grupo de WhatsApp. Bien, Bien. profe. Bueno, profe. Bueno, chicos, buen fin de semana, ya que no los veo mañana. Bueno, profe. Buen profe, fin que ande de bien. profe. Cuídese. Nos vemos, profe. Que ande bien. Igualmente, Muy profe, hasta la bien. próxima clase.